muchos años yo he pensado en esa conversación con dos personas, con dos situaciones distintas, completamente diferentes. ¿Y qué hace la diferencia en la manera como el papá respondía a su problema y cómo el hijo estaba respondiendo a su problema? ¿Qué hacía que uno se sintiera agradecido y hasta bromeaba en medio de la adversidad, mientras que otro no veía otra salida más que estar enojado y tener tal vez resentimiento en su vida? ¿Qué hace que una persona, qué hace que tú o yo nos sintamos agradecidos, nos sintamos alegres, que podamos incluso hasta bromear cuando estamos pasando por momentos difíciles, mientras que otras personas pierden completamente la fe en su vida? Nuestra actitud, ¿no es cierto? Todos en esta vida enfrentamos desafíos, enfrentamos problemas, enfrentamos pruebas, obstáculos, fracasos. ¿Saben que a los seres humanos nos definen más los fracasos que los éxitos? Tenemos muy pocos éxitos en nuestra vida, tenemos muchos más fracasos que éxitos. Y los fracasos y las pruebas nos definen más que otras cosas. Y enfrentamos esto. ¿Y qué hace? Pregunta para nosotros, que una persona, tú o yo, ¿verdad? No solamente pasemos por una prueba, sino que crezcamos a través de la prueba. ¿Y qué hace que unos vean el futuro con esperanza, mientras otros se derrumban ante las situaciones que no entienden? Es una cierta actitud que la gente tiene, ¿verdad que sí? No existe únicamente entre los cristianos. Hay gente que no es cristiana, que tiene una actitud así hacia la vida. ¿Han notado eso? No solamente es algo de la gente que cree en Dios, pero hay una actitud hacia la vida que la gente tiene a veces, ¿verdad? Y que nos lleva a mirar la vida de una manera diferente. Pero en la vida cristiana, ¿de dónde proviene en nosotros o para nosotros esta actitud hacia las dificultades, hacia los problemas, hacia las luchas que tenemos? ¿De dónde viene esa actitud? ¿Es solo un pensamiento positivo, como nos dicen a veces, verdad? Piensa bonito, piensa en tu happy place, piensa en las cosas bonitas. Ten pensamientos positivos porque ahí Dios te... ¿O es algo más que eso? ¿O es tal vez la certeza de que Dios en algún momento va a hacer que todas las cosas sean hechas nuevas otra vez? Esta actitud santificada, le llamo yo, es el motivo o uno de los motivos de la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Si traen una Biblia o si la usan su teléfono por ahí o lo que sea, vayan en el Nuevo Testamento a la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Y vamos a escudriñar juntos en las siguientes 2-3 semanas esta carta del apóstol San Pablo para tratar de ser iluminados por el Espíritu Santo y ser enseñados por el Espíritu Santo para ver cómo podemos elevarnos por encima de nuestras dificultades, nuestras pruebas, nuestros fracasos y aprender a confiar en el Señor. ¿Les gustaría eso? A ver, voy a hacer 2 pruebas. ¿Cuántos de ustedes tienen dificultades y pruebas en su vida? Sí, 2, allá hay unos que ya son millonarios y no. ¿Verdad que todos tenemos pruebas? ¿A cuántos de ustedes les gustaría desarrollar la virtud de poder crecer en su fe y confiar en Dios aún en medio de las pruebas y las luchas? Amén. Yo quiero ser uno de esos también, ¿no? Hace muy poquito que el apóstol Pablo les acaba de escribir su primera carta a los tesalonicenses. Algunos dicen que no habían pasado muchos meses antes de que Pablo escribiera la segunda carta a los tesalonicenses. Recuerden que la semana pasada decíamos que uno de los motivos por los cuales escribe Pablo a la iglesia en Tesalónica, ¿cómo se dice? Tesalónica, se me olvida el español, es que Pablo quería que ellos no se perturbaran por estas ideas de la venida del Señor, pero que aprendieran a desarrollar corazones firmes, aprendieran a vivir como personas disidentes en el mundo y tener un corazón dispuesto a servir al Señor. Mira, ahora Pablo ya se fue y ahora les escribe por segunda vez porque ciertas personas siguen causando algunas dificultades y confusiones con el asunto de la venida del Señor. Paréntesis otra vez para decirles,
Ustedes siempre van a encontrar predicadores y maestros, personas que crean confusión con las cosas de la venida del Señor y crean temor y crean una ansiedad en la iglesia. Y Pablo sabe de esto y entonces les escribe a ellos para que no tropiecen en estas falsas enseñanzas o en esta ansiedad de querer saber cuándo va a ser la venida del Señor. Y ahí encontramos el primer capítulo de la segunda carta a los tesalonicenses. ¿Ya lo tienen? Sí, síganme con su vista. Dice Pablo, Silvano y Timoteo. Este es el equipo de plantador de iglesias de Pablo. Dice, él les escribe a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Y luego la salutación de Pablo siempre es una salutación de bendición para la iglesia. Dice, gracia y paz a vosotros. La gracia siempre viene antes que la paz. La gracia de Cristo siempre llega a nuestros corazones antes de que la paz de Cristo llegue a nosotros, porque es a través de su gracia que recibimos todo esto. Y dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Póngale atención a estas palabras. Dice, damos gracias a ustedes, ¿por qué? Porque vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe. Lean la segunda parte y la última. En todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Fíjense lo que está pasando aquí. Vamos a ver 3 actitudes en esta parte del texto. La primera actitud que vemos de los cristianos ante la prueba es una actitud de crecimiento en el sufrimiento. Ay, pastor, pero si lo último que quiero pensar cuando estoy sufriendo es cómo voy a crecer. Pero esa actitud, esa postura de sumisión, de humildad, esa postura de paciencia, de esperanza, de fe en el Señor, dice que abre la posibilidad de que nuestra fe comience a crecer aún en el sufrimiento. Porque de inmediato surge esta pregunta: ¿cómo pueden estar creciendo en fe y en amor cuando claramente están padeciendo tribulaciones y persecuciones? Ahora yo les hago la misma pregunta a ustedes. ¿Cómo podemos nosotros como iglesia crecer en paciencia, en amor, en fe cuando estamos padeciendo tribulaciones y persecuciones? ¿Es posible o no es posible? Si la gran mayoría de las personas tiene una mala actitud hacia el sufrimiento. Cuando digo una mala actitud no me refiero a la persona con la que yo hablaba ese día que estaba enojado con Dios y con el mundo, aunque ciertamente hay personas que actúan de esa forma, pero por ejemplo, ¿qué tal el temor? Cuando estamos pasando por luchas, por pruebas, a veces el temor inunda nuestros corazones y el temor es normal. Dios no se asusta porque su pueblo tenga temor. Ni porque tenga dudas, ni porque se caiga de vez en cuando. No estoy diciendo eso, pero digo que a veces dejamos definir nuestra vida por una actitud de temor o una actitud de desánimo, en lugar de una actitud de saber que Dios está obrando aún en medio de la prueba. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios obra aún en medio de la prueba? Amén. Y luego más adelante, cuando ya salimos de la prueba, lo vemos y decimos, mira, yo estaba en esta situación, pero Dios estaba ahí conmigo. Y estaba bien nerviosota por mi licencia, pero Dios estaba ahí conmigo y me sacó adelante. Y me llevó por un camino donde ni siquiera yo me esperaba y Él tuvo misericordia de mí. Una actitud de crecimiento ante el sufrimiento. O sea que la actitud de los discípulos debe ser una actitud que en lugar de crecer nuestra fe, porque déjenme decirles que en otras iglesias pasa que cuando la gente tiene problemas y dificultades se alejan de Dios, ¿verdad? Aquí no, pero en otras iglesias sí. Y la actitud del creyente, en lugar de apartarse del camino de la fe cuando está teniendo luchas, es acercarse más al Señor para descubrir cómo el Señor está trabajando en su vida. Un famoso predicador y teólogo que se llamaba John Stott comentaba sobre este versículo y me gustó mucho lo que John Stott dice de este versículo. Miren, dice él, esta idea de crecimiento espiritual es ajena a muchas personas. O sea, él dice que la idea de crecer espiritualmente para mucha gente es ajeno. ¿Cuándo pensamos en nuestro crecimiento espiritual? Pues casi nunca.
Pero sobre todo cuando estamos en medio de la prueba, tampoco pensamos en el crecimiento espiritual. Y dice él, es ajena para muchas personas, sobre todo en las áreas de la fe y el amor. Tendemos a hablar de la fe en términos estáticos como algo que tenemos o no tenemos. Uno dice, ojalá tuviera fe, ojalá tuviera una fe como la tuya, ojalá mi fe fuera más grande o más pequeña, bueno, más grande, nunca más pequeña. Como dice, como si se tratara de una dotación genética. Hay gente que tiene más fe, hay gente que tiene menos fe. O nos quejamos diciendo, he perdido la fe, como decir, he perdido mis lentes, o he perdido las llaves del carro, como si fuera una mercancía. Y luego dice esto muy interesante, John Stott, me gustó mucho, dice, pero la fe es una relación de confianza en Dios, y como todas relaciones es algo vivo, dinámico y en crecimiento. ¿Está creciendo tu fe? ¿Está creciendo tu fe? Si la fe no es algo estático y es como todas las relaciones, algo vivo y dinámico y en crecimiento, la pregunta es, ¿está creciendo tu fe ahora que estás bien, que la vida te marcha bien, o ahora que estás en problemas y necesidades? Porque si está viva y es dinámica, entonces la fe va a ir creciendo en nosotros, ¿no es cierto? Alguien diga amén. Alguien diga, sí, pastor, predique. Alguna cosa que me deje saber que estamos entendiendo este mensaje de Dios para nosotros. Está creciendo nuestra fe en la situación en que nos encontramos ahora. Entonces, actitud número 1, una actitud de crecimiento ante el sufrimiento. Actitud número 2, versículos 5 al 10. Busquen ahí conmigo esos versículos. Dice, esto es una demostración. ¿Qué es una demostración? La fe creciente en medio de la prueba, dice, es una demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesucristo desde el cielo con los ángeles de poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado por todos los que creyeron. Una actitud de fe hacia el futuro. Pablo en el versículo 5 dice que esta actitud de fe hacia el futuro, porque dice, ahora están padeciendo, pero en el futuro cuando se manifieste el Señor, Él va a recompensar a su pueblo y va a retribuir a los que no creyeron en el evangelio. Esta es una verdad del carácter de Dios. Dios va a recompensar en su misericordia a los que fueron creyentes y va a castigar a los malvados. No los va a castigar como tú y yo queremos que los castigue, porque si nosotros pusiéramos los castigos de Dios, pues estuviéramos decapitados, despelucados, pobres y enfermos por todo el mundo. Pero Dios los va a castigar de una manera muy particular, que es mucho más grande y mucho más justa de lo que tú y yo podamos jamás imaginar. Pero antes de que lleguemos a eso, la pregunta que nos hacemos es esta: ¿cómo pueden las persecuciones y las pruebas proporcionar evidencia de que el juicio de Dios es justo? Porque aquí dice que la evidencia de que el justo juicio de Dios ha llegado son estas pruebas y estas persecuciones. ¿Cómo? Porque no son las circunstancias en sí mismas, sino la actitud de los tesalonicenses hacia estas circunstancias lo que es decisivo. Otra vez John Stott dice, tal constancia y fe solo podrían provenir de la acción de Dios dentro de ellos. Y vean esto bien interesante. Si Dios los ha inspirado así, o sea, si Dios te ha inspirado a permanecer en la prueba, si Dios te ha llevado, como leíamos la palabra del Evangelio hace un momento, que el Espíritu llevó ¿a quién? A Cristo, ¿a dónde? Al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado. O sea, si el Señor nos ha llevado por el horno de la prueba, si nos ha pasado por los mares de la dificultad, si nos ha llevado entre el foso de los leones, dice que tal constancia y fe solo podrían provenir de la acción de Dios en nosotros como una evidencia de que Dios pretende que permanezcamos en victoria hasta el final. O sea que si el Señor no nos lleva por el desierto, que si el Señor nos pasa por el horno
de la aflicción, o más bien si nos pasa o si nos lleva por el desierto, es porque tiene garantizada la victoria para su pueblo. Por eso el apóstol Pablo dice, esta es evidencia del justo juicio de Dios, porque el pueblo de Dios nunca se va a quedar corto de la victoria final del reino de Dios. ¿Qué significa esto, hermanos? Qué bonito se oye, pero luego cuando estoy en medio de la prueba no se oye tan bonito porque no lo entiendo, pero esto es lo que decimos en muchas ocasiones. Dios nos ha llamado, Dios también nos sostendrá. Y si Dios nos ha escogido, Dios nos preservará. Y si Dios nos ha aprobado, Él mismo nos dará la victoria. Como decimos en muchas ocasiones antes, no hay lugar donde la voluntad de Dios no te vaya a llevar, en donde su gracia no te vaya a sostener. Amén. Y luego los siguientes versículos que leímos hace un momento, donde hay esas expresiones que tal vez pudieran confundir un poco acerca del juicio de Dios y el castigo y todo eso. Recuerden que cuando hablamos del regreso del Mesías, estamos hablando de un Mesías que ya conocemos. No es el Mesías de los judíos, es el Mesías que conocimos en las bienaventuranzas, es el Mesías que vino a la humanidad ya una vez. Pero es una cuestión histórica, es una cuestión probada, y podemos decirlo por seguridad, que los que pasan por el sufrimiento por causa del Señor, esperamos que el Señor un día nos dé la victoria. ¿Verdad que sí? Esto no es el todo del Evangelio, porque el Evangelio es mucho más que, yo sufro un día, Dios me va a dar la victoria. Pero es una parte de la esperanza que sufrimos, como también lo es una parte de que aquellos que han rechazado el Evangelio van a ser excluidos de la presencia del Señor. Este es el castigo de aquellos que no han recibido el Evangelio. Por eso la urgencia del pueblo de Dios de que las personas conozcan la verdad del Evangelio. Porque si la gente no conoce la verdad del Evangelio, quedarán excluidos para siempre de la presencia de Dios. ¿Tú amas la presencia de Dios? Si amas la comunión con el Espíritu, te gusta estar con el Señor y recibir su amor y su misericordia, amplifica eso por toda una eternidad y ni aún así alcanzaremos a decir lo que es la presencia del Señor en nosotros. Pero imagínate no tener absolutamente nada de eso en tu vida. Aquel que rechaza el Evangelio está expuesto por toda la eternidad a la separación completa de Dios. Y miren, en la vida eterna, el florecimiento del pueblo de Dios será continuo, permanente y para siempre. ¿Ustedes creen que vamos a vivir una vida estática en el nuevo reino de Dios, en la nueva creación? ¿Ustedes creen que vamos a ser como esas figuritas que tenemos ahí de angelitos tocando arpas y mirándonos allá? Por eso la gente no quiere ir a la presencia de Dios, dicen, hombre, bien aburrido ahí. No. Vamos a vivir una continua y perpetuo florecimiento en nuestras vidas delante de Dios. La fuente de vida no se va a agotar jamás y será irreversible para nosotros. Fíjense, ahora camino y me caigo, doy 3 pasos para adelante y 2 para atrás. Un día estoy, otro día no estoy, pero ese día final jamás volveremos atrás. Iremos de gloria en gloria. Pero para los que no reciben el Evangelio del Señor, tampoco habrá vuelta atrás. La muerte será irreversible. La separación del Señor será continua y eterna. Y continuará decreciendo y decreciendo y decreciendo en una muerte y separación eterna que nunca tendrá fin. Si a eso no le podemos llamar infierno, no le podemos llamar infierno a nada más. Si la idea está de que Dios le va a estar jalando los miembros a alguien como en la Divina Comedia de Dante, o los va a tener en una cámara de tortura, no es nada comparado, y no es eso lo que va a pasar, pero no es nada comparado con una continua separación, es decir, cada vez más y más apartados de las virtudes de Dios por toda la eternidad. Qué horrible, ¿no es cierto? Hermosa oportunidad si no le has dado tu vida al Señor. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el momento cuando puedes escapar de la separación eterna
de Dios y vivir en la vida eterna de Jesucristo para siempre. Al final tenemos la última actitud en los versículos 11 y 12. Dice: por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gloria de nuestro Dios y por el Señor Jesucristo. Última actitud es una actitud de participación con el Señor. Y tiene que ver con participar en Dios y Dios en nosotros. Vean cómo dice: para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de Dios y del Señor Jesucristo. Y una de las características más importantes de la fe cristiana es no solo que nos sostiene en las pruebas, no solo que nos llena de gozo en la tristeza, no solo que nos recuerda del amor de Dios y su compañía. La fe que el Señor nos ha dado tiene como propósito llevarnos a participar en los planes que Dios tiene para todo el mundo. ¿Quieres hablar de significado en tu vida? ¿Sí? ¿Quieres hablar de lo que significa tener un propósito en tu vida? ¿Quieres pensar mucho más allá de lo que es para nosotros alcanzar éxitos que son importantes? Claro, la escuela, el trabajo, las finanzas, la familia, por supuesto que son importantes. ¿Quieres hablar de verdadero propósito? El verdadero propósito del ser humano es la participación en los planes de Dios en el mundo. Nada es más alto que esto. Nada es más profundo que esto. Nada es más satisfactorio que saber que Dios nos ha llamado a participar con Él en sus planes. Fíjate, hay un mundo perdido completamente y Dios quiere que tú participes con Él en la redención de este mundo. Hay una sociedad completamente apartada del conocimiento de Dios y Dios quiere que participes con Él en el propósito de traer a muchos a conocer los planes de Dios para su vida. La fe que el Señor nos ha dado tiene como propósito llevarnos a participar en los planes de Dios en el mundo. Alguien tiene que decir amén. Miren, hay historias increíbles de cristianos que han servido en la historia de la iglesia en diferentes épocas, ¿verdad? Por ejemplo, durante el tiempo de la peste negra, dicen cuando miles y miles morían y morían, todo el mundo estaba abandonando los poblados porque la gente se estaba muriendo. Y cuando la gente salía, miraba a personas regresando a los pueblos y decían: ¿ustedes a dónde van? Y decían: vamos a cuidar de los enfermos. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha llamado a participar con Él. Y la iglesia, los cristianos han hecho trabajos increíbles, han curado heridos en las guerras, han rescatado huérfanos en el mundo. Miren, en la India hay un grupo de personas que se llaman los intocables. ¿Han oído hablar de los intocables? The untouchable, ¿verdad? ¿Ah? Un grupo, bueno. Hay castas, ¿verdad? Hay castas de personas y uno nunca puede salir de esas castas. Pero hay un grupo que es lo más bajo de lo más bajo. Y hasta les llaman los intocables porque nadie quiere tener un contacto con ellos de lo despreciables que la gente piensa que son. Y miles están viniendo al conocimiento de Cristo. ¿Saben por qué? Porque la iglesia está tocando a los intocables. Porque la iglesia está alcanzando, los hijos y las hijas de Dios están llevando con manos amorosas esa palabra de Dios, esa palabra de consuelo, esa palabra de ánimo. Están siendo glorificados en Dios y Dios está siendo glorificado en ellos. Como decía Juan Crisóstomo, decía: ¿cómo somos glorificados en Él? Porque hemos recibido el poder para no ceder ante nada a los males de esta humanidad. Qué hermoso, ¿no es cierto? ¿Cómo andamos de tiempo, hermanos? Ya se me perdieron mis tiempos aquí. Alguien gríteme la hora, ¿no? ¿Las 11 apenas? Tenemos 11:10. 11:03, nos quedan todavía 15 minutos más. Esta postura hacia la vida, hermanos, es decir, este crecimiento en medio de la prueba, la fe en la espera, la participación en el reino de Dios, provienen de lo que yo llamo una visión escatológica de la vida. ¿Qué quiero decir con estas palabras tan raras? Una visión escatológica de la vida únicamente significa vivir con un objetivo final y no vivir con el día a día.
esta es la cosa más complicada de sobrepasar en nuestra vida cristiana. El hecho de vivir el día a día sin un propósito mayor que ir a trabajar y que juntar dinero y que andar con la familia y que venir a la iglesia, los cuales son cosas buenas obviamente, pero la idea de vivir con este pensamiento, hermanos, de que hay un final de estas cosas. Cristo vendrá. Cristo regresará a establecer su reino. Y nosotros que somos los mayordomos de este reino, hemos sido encomendados con la misión de cuidar de su casa en lo que Él regresa. Esta visión escatológica de la vida nos lleva a tener nuestra realidad presente o a mirar nuestra realidad presente con los ojos de la fe y reconocer la soberanía, el poder y los planes perfectos de Dios para un mundo imperfecto. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas ver cualquier circunstancia en la que te encuentras y reconocer que no importa cómo tu vida se ve en este momento, no importa qué dificultades estás enfrentando, no importa qué victoria has ganado, ninguna de estas cosas es definitiva en tu vida? El mundo pasa, dice, y sus placeres, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué? Permanecerá para siempre. ¿Te imaginas que cualquier momento en el que te encuentras hoy, arriba o abajo o en medio, no es definitivo en tu vida? Que la última palabra no la tienen las circunstancias, no la tienen las pruebas, no lo tienen los fracasos, no la tienen los éxitos, la tiene el Dios que creó los cielos y la tierra y quien es ahora tu Padre Celestial. Él tiene la última palabra en tu vida. ¿Puedes perder tu fe cuando estás en medio de la prueba? No, si estás mirando a Cristo. ¿Puedes perder tu camino cuando estás en la cima de la montaña? No, si estás mirando a Cristo. ¿Puede la incertidumbre del futuro hacerte perder la esperanza? No, si estás mirando a Cristo. ¿Puedes vivir de una manera que glorifique a Dios y participe en sus planes y sus propósitos? Sí, si estás mirando a Cristo. Miles de personas abandonan la fe durante los momentos difíciles o pierden la esperanza cuando las cosas no salen como ellos esperaban, o dejan de servir a Dios a causa de las circunstancias buenas o malas en su vida. Necesitas poner tus ojos en Cristo. Amén. Necesitas mirar tu vida más allá de la realidad presente, de lo que estás alcanzando o perdiendo hoy, para poner tus ojos en Cristo. Lo digo más claramente, hermano, hermana, necesitamos poner nuestros ojos en Cristo. En su presencia entre nosotros ahora, pero también en su regreso final, cuando Él establecerá todas las cosas y hará que todas las cosas queden bajo el dominio de sus pies. Esta es la esperanza del Evangelio, ¿no es cierto? Es la esperanza que surge del Evangelio. Cristo Jesús vino a redimirnos de la condenación del pecado y de la muerte, ¿cierto? Ninguna condenación, dice Romanos 8:1, hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Vino a redimirnos, vino a abrirnos la puerta del reino de los cielos y a darnos la esperanza de la vida eterna, ¿cierto? No somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los cielos y miembros de la familia de Dios. Vino a aplastar la cabeza de la serpiente y a ridiculizar los poderes de este mundo, ¿cierto? Colosenses dice, despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Cierto o no es cierto? Pero ¿sabes a qué más vino el Señor? Vino a inaugurar la nueva creación de Dios, que ya nos espera desde los cielos. El día que Jesucristo resucitó de entre los muertos, Dios inició un nuevo reino en la humanidad. ¿Quiénes son parte de esa vida? ¿Cómo está invadiendo el reino de los cielos nuestros corazones, nuestras comunidades, nuestra iglesia, el mundo donde nosotros vivimos? ¿Cómo estamos participando de la nueva creación que Jesucristo inició con su resurrección el primer domingo de resurrección? Y podemos entonces desarrollar esta visión y podemos crecer en nuestra fe aún en medio de las dificultades, y podemos servir al Señor cuando estamos aún en medio de la prueba. Sí, si ponemos nuestros ojos en Jesús.